Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A suscriptores antiguos y nuevos por igual, eres muy bienvenido. Por favor, ajusta tus configuraciones en el menú superior o en el menú inferior y haz clic en Avanzado o Calidad Superior. Y sube la configuración de tu video a 720 o 1080 para que tengas una imagen clara de transmisión con la que trabajar. Hoy estoy continuando con la serie que el Señor me movió a comenzar, creo que hace casi un mes ahora. La estoy llamando la serie de los alienígenas, la serie de los Nefilim, la serie de los caídos. Y hoy con la ayuda del Señor voy a repasar bastantes versículos para ayudar a abrir el entendimiento de aquellos que tal vez nunca han oído estas cosas antes. Si has estado viendo este canal incluso por un tiempo mínimo, te habrás dado cuenta de que los videos recientes están cubriendo la venida de extraterrestres a esta tierra en el tiempo futuro. Está hablando de naves, está hablando de quiénes y qué son estas criaturas. Pero el Señor ha estado hablándome en mi tiempo privado para abrir el entendimiento de aquellos que no tienen idea de por qué estas criaturas vendrían a la tierra. Entonces, si miras cosas como el History Channel y miras otros lugares que hablan sobre el hecho de que hubo razas alienígenas y razas desconocidas en la Tierra en los tiempos antiguos, entonces tal vez solo pienses, ¿cómo sucedió esta incursión en la historia? ¿De dónde vinieron? ¿Qué hace que los alienígenas de repente empiecen a venir a este mundo y a tratar de interactuar con la humanidad? La verdad del asunto es que esto se remonta mucho más atrás. Y para poder entender a los Nefilim o cualquier otro tipo de ser en la tierra, tendrás que entender lo que está en el núcleo de la historia bíblica. Si solo lees tu Biblia y piensas que es solo un libro que habla sobre las leyes de Dios y la venida del Señor Jesucristo, y cómo debe vivir el hombre, cómo debe interactuar el hombre con el hombre y cómo debe interactuar el hombre verticalmente con su Dios. En el núcleo de las Escrituras hay una historia milenaria, y esa historia milenaria está centrada en la verdad milenaria de la batalla entre el bien y el mal. Hay algunas personas que dicen que el mal no existe, pero yo difiero si tienes ojos funcionales o si tienes oídos que puedan siquiera básicamente escuchar los titulares de hoy. El mal no es una construcción metafórica. El mal es muy real. El mal es la presencia de todo lo que es anti-Dios. Dios mismo representa la verdad, la luz, el amor y todo lo que es justo. El mal representa todo lo que es injusto, personificado en el mayor de todos los males, la personificación de Satanás. Así que en el centro de la Biblia hay una historia. Y esta historia es central para la comprensión de los tiempos finales de cualquier persona. No puedes captar el juicio de los tiempos finales. No serás capaz de entender versículos como donde Pedro dice, toda esta tierra y todo lo que hay en ella está reservada para el fuego. Si piensas, por ejemplo, que el diluvio de Noé que limpió y purgó la tierra a través del agua fue demasiado, y fue un juicio tan fuerte, severo y innecesariamente duro, sin entender esta saga continua que recorre toda la Biblia, así como textos extrabíblicos, como este fino hilo del que no puedes escapar, entonces no entenderás por qué la tierra una vez más va a ser consumida en fuego por la ira de Dios. No entenderás por qué hay juicios tan duros para los bebés que vienen a los Estados Unidos. Lo creas o no, los Estados Unidos también tienen una parte en esto. Y así que hoy, con la ayuda del Señor, voy a mirar unos versículos sobre los ángeles caídos. Ángeles caídos. Así que cuando desperté esta mañana, la manera en que el Señor me saludó esta mañana fue con una parte del versículo que podemos encontrar en Judas capítulo 1 versículo 6. Y él me dijo, hoy hablarás de los ángeles que no guardaron su dignidad original. Así que la plenitud de ese versículo se puede encontrar aquí en Judas capítulo 1 y versículo 6. Y dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, él los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Creo que en la versión Reina Valera dice algo más cercano a lo que dice el Señor, y los ángeles que no guardaron su dignidad original, sino que dejaron su propia morada, él los ha guardado en prisiones eternas bajo oscuridad para el juicio del gran día. Ahora sabemos que el gran día es el día del Señor, el día cuando la ira de Dios será revelada contra toda la humanidad, toda la tierra. Todo lo alto será humillado y Dios desatará aquí una furia, que si no está al tanto de ello, es bienvenido a pasar tiempo en el libro de Apocalipsis, que en realidad da una guía paso a paso de cómo serán las cosas en los tiempos finales. Y creo que este sería un buen momento para señalar que este es un canal de profecía de los tiempos finales. Así que no estoy aquí celestial, no estoy aquí dando mi propia opinión. Muchas personas, ellas interactúan o intentan interactuar y dicen, bueno, ¿qué piensas de esto? ¿Y qué piensas de aquello?
Necesitas entender que este no es un foro psíquico. Este no es un lugar donde estoy compartiendo mis puntos de vista. Siempre me he esforzado por decir eso en este video, en estos videos, para que pueda ser entendido. Hay muchas personas que tienen canales y afirman que estos son canales proféticos, pero están compartiendo sus puntos de vista. Están diciendo cosas como, supongo que si esto pasa, entonces aquello pasará. Y están intentando, creo, a partir de las escrituras, dar a conocer su propio entendimiento y enseñar a las personas. Pero eso no es lo que está pasando aquí. Aquí te estoy trayendo la palabra del Señor que he recibido. Y por lo tanto soy una mensajera que te está presentando lo que Dios quiere que su pueblo, quienes quieran contarse a sí mismos como su pueblo, incluso si no eres salvo, incluso si encuentras este video, donde sea que lo encuentres, Dios está intentando. Y digo intentando porque el resultado está finalmente en nuestros corazones. Si recibimos o no las palabras del Señor depende de cada corazón individual que oye estas palabras. Esto no es opinión y esto no es conjetura. Esto es verdad real extraída de las Escrituras, así que estoy sacando de escritos antiguos que me preceden por miles de años, y estoy hablando, para dar vida a las cosas que Dios ha dicho que serán de nuevo. Y así cada vez que hay sorpresa o hay choque o hay por qué están ocurriendo estos juicios han sido escritos desde tiempos inmemoriales. El momento es ahora en que van a comenzar a suceder. Y por eso es muy necesario para nosotros, como creyentes, especialmente personas que han estado en la iglesia mucho tiempo, pero no se les han enseñado estas cosas. Es crucial que tengas este entendimiento porque sin este entendimiento más profundo de la batalla del bien contra el mal y la venida de lo inmundo sobre la tierra en los últimos tiempos, puedes leer cosas como Daniel. Y puedes leer donde Daniel habla sobre el hierro que se mezcla con el barro. Y puedes leer el libro de Apocalipsis donde dice que el diablo y sus ángeles fueron lanzados abajo. Hablé de eso en el último video en Apocalipsis capítulo 12 versículos 8, 7 al 9. Si no entiendes de qué está hablando el lanzamiento de los ángeles a la tierra y cosas así, no tendrás un entendimiento más profundo de lo que esta tierra va a enfrentar en los días proféticos finales. Y así dice aquí, quiero recordarte, aunque una vez lo supiste, que el Señor, habiendo salvado a su pueblo de la tierra de Egipto, después destruyó a aquellos de ellos que no creyeron. Esto es Judas capítulo 1 y versículo 5. Así que Judas está diciendo que solo quiero que tengas en mente que Dios es una persona que no tiene problema en salvar a un grupo de personas, pero destruir de ese grupo a los que andan en incredulidad. Judas está recordando a una nueva generación de judíos aquí, y él está diciendo, recuerden que Dios salvó a todo su pueblo de Egipto. Así que Dios no dejó a ningún israelita atrás. Pero luego cuando los israelitas estaban en el desierto, que es el tiempo de purificación y prueba, Dios no tuvo ningún problema en decirle a la mayoría de ellos, a todos los que tenían más de 20 años, que debido a que sus corazones eran tan duros y porque no quisieron escuchar ni oír la dirección profética de Moisés, quien había sido enviado para guiarlos hacia la promesa que Dios tenía para ellos, Judas les está diciendo aquí, no olviden que Dios primero salvó a todos, pero luego destruyó a una gran multitud de entre ellos por incredulidad. Y luego continúa diciendo, y aun los ángeles que no se mantuvieron en su debido lugar, sino que dejaron su primer estado, Dios ahora los ha guardado en cadenas eternas bajo oscuridad para juzgarlos en el gran día. Y aquí compartiré una visión que está en la voz del Maestro. No puedo recordar exactamente en qué profecía está, pero he visto esta imagen muchas veces del Señor. Y la primera vez que la vi fue quizá hace 6 o 7 años. Y fue muy aterradora. De hecho, voy a hablar de otra visión. La primera vez que el Señor me mostró que los ángeles caídos eran algo real fue en el año 2006. Así que el Señor todavía no había comenzado a abrirme verdades más profundas acerca de los caídos y lo que realmente estaba pasando en mi Biblia y lo que realmente estaba sucediendo en Génesis 6 y cosas así. Yo estaba sentada en la cama y estaba orando. Estaba sentada en la cama y la habitación estaba oscura y estaba orando y estaba hablando sinceramente con el Señor. Simplemente estaba abriéndole mi corazón al Señor como es mi costumbre hablar siempre con el Señor en la mañana y en la noche antes de dormirme o justo después de despertar. Y esta visión vino delante de mí y fue fue una imagen tan aterradora que recuerdo haberle dicho a Dios, por favor nunca me muestres eso otra vez. Sí le dije eso al Padre. Yo era muy joven en ese tiempo y esto fue lo que vi. Me vi a mí misma como una vigilante sobre una gran colina o montaña y era de noche. El cielo estaba completamente negro y se estaba gestando una tormenta, así que había grandes nubes de trueno en el cielo. Y sobre esa montaña estaban arrodillados unos 8 príncipes.
Esto es lo que el conocimiento fue puesto en mi corazón. Estos son los príncipes. Este es el juicio de los príncipes oscuros, y estos príncipes cada uno llevaba sobre su cabeza una capucha negra. Sabes, en tiempos antiguos, cuando ibas a ser ejecutado por un crimen, te ponían una capucha negra sobre la cabeza, y luego te colgaban o te cortaban la cabeza. Y el razonamiento detrás de esto era que ibas a ser ejecutado, no debías poder ver ni percibir que tu muerte se acercaba, y así, como una pequeña muestra de misericordia, te ponían una capucha en la cabeza, para que cuando el verdugo realmente bajara su hacha, o cuando jalaran la palanca y cayeras, no supieras el momento exacto en que ibas a morir. Vi a estos 8 hombres enormes, pero eran más grandes que los hombres. Eran muy grandes y estaban de rodillas y sus manos estaban atadas detrás de sus espaldas y estaban vestidos completamente de negro. Algunos de ellos tenían capas, así que estaban usando ropa negra y luego algunos de ellos tenían capas. Algunos de ellos simplemente estaban vestidos como el zorro y todos estaban de rodillas. Parado junto a ellos estaba el ángel más grande y más negro que jamás he visto. Este ángel era negro de la cabeza a los pies. Todo su cuerpo era negro. Su piel era negra, no la piel de una persona negra. Él era tan negro como la noche, tan negro como este suéter entintado que estoy usando. Todo él era negro. Él era completamente negro, y llevaba una espada negra, enormes alas negras. Y él estaba ahí esperando para ejecutar el juicio del Señor contra estos 8 que estaban arrodillados en la cima de esa montaña. Y toda esta escena, y el Señor me dijo en mi corazón, he aquí el juicio de los príncipes. Y esta escena me aterrorizó tanto porque podía verla proyectada. Era como si estuviera sobre la pared de mi dormitorio, pero en realidad no estaba proyectada en la superficie de la pared. Simplemente estaba delante de mí. Era todo lo que podía ver. No podía ver mi habitación. Solo me veía a mí misma de pie en esta montaña con estos 8, a punto de que sus cabezas fueran cortadas por este poderoso ángel, que era la muerte, que era el juicio, que eran muchas cosas juntas en uno solo, y mi corazón me falló. Y dije, Señor, por favor. Y el Señor dirigió al ángel y el ángel se movió como para quitarle la capucha a uno de los rostros de estos príncipes. Pero yo sentía que si yo, como ser humano, llegaba a ver el rostro de quien estuviera bajo esa capucha, mi corazón se detendría. Y clamé al Señor, Señor, por favor. Y toda la visión desapareció. Esa fue la primera vez, sería 2006, que vi algo así. Y así que estoy hablando de los ángeles que no guardaron su primer estado. Y ahora continuaré con la visión que dije que está en la voz del Maestro. Ha aparecido en 1 o 2 profecías y era una imagen que vi bastante seguido, así que la escribí en mi diario. Lo que el Señor me mostró fue un volcán muy grande. Así que vi aquí una montaña aquí en la tierra. Esta no es una montaña celestial. Hay montañas en el cielo, pero esta no era una montaña celestial. Esta era una montaña terrenal y debajo de esa montaña había un volcán activo. Así que básicamente la montaña era un volcán activo y en lo profundo de las entrañas de la montaña donde corre la lava. Hemos visto en las películas que la lava corre, pero puede que no llene cada cámara. Así que mientras el magma, la lava, está muy profundo y en las cámaras de la montaña está insoportablemente caliente, pero no está llena ni derramando lava. Vi a una criatura encadenada. No puedo llamar a esto un hombre aunque su forma era de hombre, pero era muy enorme de cuerpo con definiciones musculares imposibles. No hay ser humano en la tierra que pueda ejercitarse a ese nivel para tener tantos músculos. Esta persona estaba musculosa y cada parte del cuerpo que tiene músculo estaba marcada. Y vi a esta criatura de espaldas. No tenía cabello. Estaba exactamente formada como un hombre calvo, así que parecía un hombre calvo muy grande, como de aspecto humano. Y esta criatura tenía enormes cadenas en ambas muñecas. Así que estas enormes cadenas, eslabones tan grandes como, ya sabes, los eslabones de una cadena, enormes eslabones, tenía enormes cadenas de hierro en ambas manos. Y esta montaña estaba caliente, pero lo que molestaba a esta bestia, a esta criatura hombre bajo la montaña, no era el calor de la montaña. No le afectaba el calor. Al observarlo, este conocimiento vino a mi corazón. No es el calor de esta montaña lo que molesta a este hombre. Le molesta el hecho de que está encadenado. Porque está encadenado, está enfurecido. Y sentí en mí la furia de esta criatura hombre. Era una furia y odio tan insuperable contra los que lo habían puesto allí. Y de vez en cuando, cada vez que veía esta visión, levantaba sus manos y sujetaba la holgura de la cadena y luego iba y golpeaba esas cadenas contra la tierra.
golpeaba esas cadenas contra la tierra, bajo este volcán activo, en un intento de romper las cadenas. Y Dios siempre me mostraba esto para confirmarme lo que la Escritura dice en Judas capítulo 1 y versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, su posición original, su primer estado, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Quiero anunciarte aquí, en caso de que nunca lo hayas escuchado en un sermón de iglesia donde te estaban enseñando cómo tener influencia y cómo liberar tu David interior, que debajo de las montañas de esta tierra física sobre la cual vivimos, el Señor ha guardado a los 200 vigilantes que descendieron del cielo, que descendieron de su morada para dormir con mujeres humanas, para tomar de ellas esposas a quienes eligieron. Y ahora vamos a Génesis capítulo 6. Simplemente ten paciencia conmigo aquí. Génesis capítulo 6. Y solo leeré desde los versículos 1 al 4. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas las que quisieron. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero sus días serán 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Así que sabemos que la palabra renombre significa tener una gran historia, significa tener una gran narración. Así que los hombres de renombre son hombres cuya fama viaja por la tierra en razón de sus hechos, en razón de las cosas que han hecho, en razón de las grandes y poderosas obras que han realizado. Pero yo les digo que estos hijos de Dios, si tan solo se tomaran el tiempo de abrir su concordancia, o incluso si no tienen una concordancia, simplemente vayan en línea y busquen la frase Benea Elohim o Bene Elohim, como se ponen en algunas traducciones, descubrirán que estos hijos de Dios no son los hijos de Set, como se le ha enseñado incansablemente a la iglesia moderna por 50 o 60 años, o no sé cuánto tiempo han estado diciéndole a la gente que estos eran solo hombres justos que descendieron de Set. No voy a entrar en esto ahora mismo porque hay tantas enseñanzas en la voz del Maestro que cubren esto en detalle. Todo lo que diré es que estos hijos de Dios eran en realidad 200 ángeles de una clase llamada los vigilantes. Los vigilantes son ángeles que han sido designados por el Señor y ellos se sientan en los lugares celestiales, casi como ojos vigilantes, como ojos que el Señor ha puesto alrededor del borde de la tierra. Y ellos vigilan la tierra conforme al mandato del Señor Jesús, y escriben todo lo que sucede en ella. Todo lo que tú y yo hacemos está escrito en los libros. Así que si alguna vez has escuchado en la Biblia que se convocó al tribunal y los ancianos tomaron sus asientos y se abrieron los libros y estás pensando, oh no, es solo el libro de la vida. No, yo te presento que hay múltiples libros que serán abiertos al final de los tiempos. Nuestras vidas están registradas con un detalle excruciante, y así es como Dios puede decir con confianza a toda la humanidad, decir a toda carne: responderemos por cada palabra ociosa, responderemos por cada hecho, responderemos por todo lo que dejamos sin hacer, responderemos por cada pensamiento. Si te preguntas cómo sabrá Dios cada pensamiento, no pienses que solo porque Dios es omnisciente, Él se está tomando el tiempo de verte con ojos de cámara. No, todas estas cosas son consideradas cosas insignificantes, y están asignadas a una clase de ángeles llamados los vigilantes. Y la razón por la que los vigilantes cayeron es que estos, en el libro de Enoc, el Señor me ha instruido que lea Enoc capítulo 7 en cámara. Y haré eso en lugar de todo lo demás, los vigilantes manteniendo sus ojos en la tierra simplemente para registrar. Un grupo de vigilantes quedó cautivado, y esto es algo que el Señor me ha enseñado personalmente. Quedaron cautivados al observar lo que Dios llamó interacciones humanas, particularmente el acto de amor. El acto de amor que solo debe ser practicado entre un hombre casado y una mujer casada. Los ángeles se confundieron mucho al observar este acto en el que los seres humanos dan y reciben amor, compañerismo, intimidad y unidad, y comenzaron a reflexionar sobre ello. ¿Qué es lo que los seres humanos obtienen de esto? ¿Qué es lo que la humanidad encuentra en esto? ¿Por qué se vuelven como se vuelven cuando se enamoran? Y esto fue lo que introdujo un anzuelo en el corazón de esta clase de ángeles y lo que eventualmente llevó a su caída.
Y así ahora procedo a leer. Por favor, discúlpenme, estoy tratando de manejar todo aquí al mismo tiempo. Ahora procedo a leer del libro de Enoch y repasaré el capítulo 7 en cámara como el Señor me ha instruido. Ya les leí donde dice: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Esto es Génesis capítulo 6, y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de todas las que escogieron. Ahora escuchen lo que no está en la Biblia. Dice: sucedió después que los hijos de los hombres se habían multiplicado en aquellos días, y les nacieron hijas elegantes y hermosas. Y cuando los ángeles, los hijos del cielo, las vieron, se enamoraron de ellas. Significa enamorarse, diciéndose unos a otros: vengan, escojamos para nosotros esposas de entre los hijos de los hombres y tengamos hijos. Entonces su líder Samiaza les dijo: temo que quizá no estén dispuestos a llevar a cabo esta empresa. Básicamente estaba diciendo: me preocupa que ahora que hemos tomado esta decisión, algunos de ustedes cambien de opinión para hacer esta cosa. Ahora, ¿por qué diría eso un ángel? Porque ellos saben que no han sido hechos para la procreación. La Biblia dice que cuando muramos seremos como los ángeles en el cielo, que ni se casan ni se dan en casamiento. Y así ahí se muestra que la clase llamada ángeles no fue creada para procrear como nosotros. La procreación, el acto de hacer el amor y traer descendencia según nuestra especie, es un don muy específico que Dios ha dado solo a los que habitan en la tierra, seres humanos, peces, aves e incluso la flora y fauna a nuestro alrededor, significando que los árboles, las flores y las demás plantas han recibido este don del Señor para procrear a su manera y multiplicarse, pero a los ángeles no se les ha dado este derecho. No es la herencia de los ángeles tomar esposas y tener hijos. Y así, todos los que están enseñando que los hijos de Dios son simplemente hombres buenos, los hijos de Set, como explican donde dice en el texto, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres. Si estos son los hijos de Dios y argumentas que son hombres, no hay necesidad de que la Biblia sea pedante y luego diga que las mujeres son la descendencia de los hombres. Simplemente debería decir: los hijos de Dios vieron a las hijas de Dios que eran hermosas, y tomaron esposas de entre ellas. No debería hacer una diferenciación y decir que estos hijos que tenía Dios vieron a hijas que vinieron de los hombres. Claramente está señalando dos clases diferentes. Y eso va en contra de lo que se enseña en el pacto de Génesis, Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 3, donde Dios continuamente hace cada especie y luego dice que es bueno. Y dice que cada especie solo debe producir su propia especie. Incluso dice de las plantas que estas son plantas que dan semilla y que cada una debe producir conforme a su especie. Así que especie debe estar con especie. No debes cruzar especies porque eso rompe el pacto de Génesis 1 al 3. Y así este ángel aquí, sabiendo que está a punto de conducir a otros a la transgresión, y no que los estaba guiando, porque dice que todos tomaron acuerdo unos con otros, y dijeron: busquemos esposas y tengamos hijos. Él dijo que temo que quizás puedan cambiar de opinión en llevar a cabo esta empresa, y que solo yo sea castigado por un pecado tan grave. Pero ellos le respondieron y dijeron: no, todos juramos y nos atamos mediante execraciones mutuas, lo cual básicamente significa que todos hacemos esta misma promesa vinculante y permanente de que no cambiaremos de opinión sobre esto. No cambiaremos nuestra intención, sino que de hecho llevaremos a cabo la empresa proyectada. Versículo 7. Entonces todos ellos juraron juntos y todos se ataron mediante execraciones mutuas, la misma promesa vinculante. Y el número total de ellos que hicieron esto fue de 200 que descendieron sobre Ardis, la cual está en la cima del monte Armón, o deberíamos decir monte Hermón. Por tanto, esa montaña fue llamada Armán, porque allí juraron y se ataron mediante execraciones mutuas. Y luego el texto los nombra. Y luego pasa al versículo 10 y dice: entonces ellos tomaron esposas, cada uno eligiendo para sí a quien empezaron a acercarse y con quien cohabitaron, enseñándoles hechicería, encantamientos y la división de raíces y árboles. Y aquí está comprobado Génesis. Y las mujeres concibieron y dieron a luz gigantes, cuya altura era de 300 codos, y los gigantes devoraban todo el trabajo que los hombres podían producir hasta que se hizo imposible alimentarlos. Entonces se volvieron contra los hombres y comenzaron a devorar a los hombres, y comenzaron a pecar contra las aves, las bestias, los reptiles, los peces, y a comer su carne unos tras otros, y a beber su sangre.
Y entonces la tierra clamó contra estos injustos. Así que si has estado en el entorno normal de la iglesia y cuando llega a esto y están tratando de explicarte el diluvio, te están diciendo que básicamente los seres humanos durmieron con otros seres humanos. Y entonces de repente aparecieron gigantes en la tierra. Y por eso Dios tuvo que deshacerse de ello porque la tierra estaba tan corrompida. Y todo lo que han dejado fuera. Hay muchos eruditos allá afuera que saben la verdad de lo que estoy hablando, pero porque han tomado la decisión ejecutiva de que su rebaño no podría aceptar esto, han retenido la verdad al pueblo de Dios, y por eso el pueblo de Dios está viviendo en una oscuridad muy profunda. Pero he notado que en la última década, Dios ha empezado a abrir esto a su pueblo soberanamente. Así que Él ha empezado a guiar a su pueblo a sitios web, a enseñanzas y a sermones y a videos, incluso como este. Esto puede ser la primera vez que lo escuchas, pero te aseguro que realmente estás escuchando lo que está en el núcleo de la historia de Génesis y por qué Dios le dijo a Satanás en el jardín al juzgarlo que tu simiente estará siempre en enemistad y será constantemente enemiga de la simiente de la mujer. La simiente es la historia central en el corazón de las Escrituras. Y así estos ángeles vinieron y se acostaron con mujeres. Y así como dice Génesis capítulo 6, versículo 4, hubo gigantes en la tierra. Y después de esto, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas, ahí está replicando, estoy señalando mi laptop ahora mismo. Esta verdad está replicada en el libro de Enoc, que las mujeres, después de que ellos tomaron esposas, cada uno escogiendo para sí mismo, comenzaron a acercarse a estas mujeres y cohabitaron. ¿Qué significa cohabitación? Para toda la gente moderna, cohabitación simplemente significa juntarse. Compartir el mismo hogar, compartir la misma cama, establecer una casa, jugar a la casita, tomar una mujer en matrimonio, excepto que cuando esta mujer daba a luz a un hijo, estas mujeres daban a luz grandes gigantes. Y la razón por la que eran gigantes es porque cuando un espíritu eterno como un ángel usa un vaso humano para emitir semilla en el cuerpo de una mujer, ella puede recibir esa semilla y puede intentar cocinarla en algo, pero cuando da a luz crecerá y reflejará una paternidad superior. Ahora todos sabemos que en el estudio de la genética puede que tengas un padre de ojos azules, puede que tengas una madre de ojos oscuros, y el padre puede ser rubio y la madre de cabello oscuro, y dependiendo de qué genes sean más fuertes, no voy a intentar decir cuál podría ser, pero dependiendo de cuáles genes sean más débiles o más fuertes, puede que los hijos salgan pareciéndose todos al padre con ese aspecto nórdico. Así que una mujer daría a luz a 5 hijos, 3 hijos, y todos los hijos saldrían pareciéndose a su padre, de ojos azules, de cabello rubio, y ni uno solo se parecería a mamá. O a medida que sigue teniendo hijos, aumenta la probabilidad de que al menos uno de los hijos salga con el cabello de su madre, que es oscuro, con los ojos de su madre, o que sea oscuro. Vemos esto en las relaciones mixtas todo el tiempo. Los hijos no son tan claros como su padre ni tan oscuros como su madre, pero producen una mezcla. Y eso es lo que eran los Nefilim. Los Nefilim salieron en envoltura humana, como un guiño a la envoltura humana que sus padres se pusieron, y también salieron con la envoltura humana, es decir, un cuerpo como un guiño a la genética de su madre. Pero cuando estos hijos comenzaron a crecer, comenzaron a exhibir una estatura enorme, enorme. ¿Qué dice? ¿300? ¿Son 300? No, sí, 300 codos. Eso es extremadamente enorme. En otra traducción, en realidad dice que su altura era de 3000 codos, y cuando investigas eso estamos hablando de la altura de un rascacielos. Así que estas son personas que crecieron, y la Biblia dice que comenzaron a devorar todo el trabajo de los hombres. Si te preguntas por qué los textos antiguos siempre hablan de personas trabajando para alimentar a un gran rey y que tenían que ir a darle tributo, aún en el sistema feudal en gran parte de Europa, el señor siempre era alimentado por los campesinos. Así que los campesinos cultivaban y luego todos los campesinos tomaban una porción de lo que cosechaban y la llevaban a la casa del señor. Eso en realidad es un reflejo de esta primera forma de gobierno burdo que estaba teniendo lugar. Que los gigantes requerían grandes cantidades de comida y la humanidad se volvió casi como sus esclavos, trabajando en los campos día y noche para producir la cantidad de comida que un solo gigante podía comer. Y recuerda, dice, se multiplicaron en la tierra en aquellos días, lo que significa que los gigantes crecían y se casaban con sus hermanas gigantes, tenían bebés gigantes y creaban pueblos y ciudades gigantes. Así que hablaré de uno de esos gigantes.
Me sorprendió mucho el Señor hoy. Padre, dame la gracia para hablar. Estuve muy sorprendida cuando el Señor comenzó a hablarme de un gigante en particular, llamado Og de Basán. Y la historia de Og se puede encontrar en Deuteronomio capítulo 3. Simplemente leeré de mi Biblia. Por favor, tenga paciencia conmigo. Dios estaba hablando de Og de Basán. Y antes de ir al texto, solo puedo decir que lo que el Señor me reveló acerca de este gigante realmente me sorprendió. Y luego el texto dice, entonces dimos la vuelta y subimos por el camino de Basán. Y Og, rey de Basán, salió contra nosotros, él y todo su pueblo, para pelear contra nosotros en Edrei. Y el Señor me dijo, no le temas, porque yo he entregado en tu mano a él, y a todo su pueblo y su tierra. Harás con él como hiciste con Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Así que el Señor nuestro Dios entregó en nuestras manos a Og, rey de Basán, con todo su pueblo, y lo atacamos hasta que no quedó sobreviviente alguno. Tomamos todas sus ciudades en ese tiempo. No hubo una ciudad que no les quitáramos. 60 ciudades todas encontradas en la región de Argab, el reino de Og en Basán. Estas ciudades eran ciudades fortificadas con muros altos, puertas y barras, y además de ellas muchas ciudades no amuralladas. Y los destruimos totalmente, así como hicimos con Sihón, rey de Hesbón, destruyendo completamente a los hombres, mujeres y niños de cada ciudad. Ahora compartiré de mi propia vida, lo cual no suelo hacer, pero para el caso de la comprensión, compartiré aquí. Cuando nací de nuevo por primera vez, leí la Biblia como debe leerse, desde el principio hasta el final. La leí de atrás hacia adelante porque así sé que deben leerse los libros. Y mientras pasaba por estas historias antiguas, estos relatos antiguos, en realidad, no son historias, son relatos históricos. A menudo levantaba la cabeza y decía, pero Dios, ¿por qué tanta violencia? Pero Dios, ¿por qué tanta violencia? Y continuaba leyendo. Estoy consciente de que muchas personas en realidad se mantienen alejadas de Dios y rechazan a Dios porque sienten que la Biblia es un libro muy sangriento. Así que encuentran vivir en un mundo que ahora es sangriento con todos los pecados que ellos, sus amigos y sus familias cometen, pero de alguna manera son santurrones acerca de la cantidad de sangre que se derrama en las antiguas escrituras. Así que déjame continuar. Yo siempre hacía esta pregunta, ¿por qué tanta violencia? Pero nunca me alejó de Dios. Había algo en mí que en el momento en que supe de Dios y le entregué mi vida al Señor, yo tenía hambre de su presencia. Y realmente tenía hambre de conocer la verdad de la Escritura. Así que leía y escuchaba cómo el Señor enviaba a los israelitas contra una ciudad o un pueblo y decía, destruyan totalmente a los hombres, las mujeres y los niños. No dejen a nadie con vida, maten incluso a las ovejas y a las cabras. Y yo pensaba, ¿pero acaso los israelitas no suelen tomar las ovejas y las cabras y ofrecérselas como sacrificio? Y sin embargo me oíste leer del libro de Enoc, que cuando los gigantes comenzaron a crecer estaban pecando contra las aves, las bestias, los reptiles y los peces. Estas fueron de hecho las primeras criaturas en practicar la modificación genética. Por eso encuentras más tarde en la antigüedad. Quiero decir, por eso encuentras en historias antiguas y relatos antiguos que la gente está adorando dioses que tienen cabezas de reptiles y cuerpos de hombres, que tienen el cuerpo de un hombre y la cabeza de un toro. Y encuentras esta historia replicada civilización tras civilización tras civilización. Esto es desde el principio de la historia. Esto es desde los días de Noé. Esto es desde el principio de todos los pueblos antes y después del diluvio. Y así Dios no querría que ninguno de esos animales contaminados fuera llevado a su altar como sacrificio. Así que el Señor me dijo esta mañana, y realmente tengo que leer esto para el entendimiento de quienes puedan estar escuchando y han permanecido conmigo hasta ahora. Og de Basán. Este Nefilim volverá a la tierra. Será revivido otra vez de ADN. Habrá gigantes y otras criaturas revividas a partir de ADN en el tiempo del fin. Faraones, por ejemplo, el material genético de los faraones está bajo el cuidado de los museos. Estos volverán otra vez levantados de entre los muertos. Los antiguos Nefilim serán de nuevo, pero también nuevas formas bioingenierizadas de los Refaim aparecerán y aterrorizarán este mundo como nunca antes. Este es el castigo por la iniquidad del hombre, habitar con la maldad, así como él ha sido malvado en su turno. Se han abierto puertas para que estos espíritus y seres inunden la tierra, y la inundarán. Pero Og de Basán vivirá de nuevo.
Él será revivido por medio de maravillas tecnológicas que involucran ADN y será recreado por ingeniería inversa. Él será recreado por ingeniería inversa para volver a la vida. Así que si vienes a este canal y esperas oír resultados de lecciones u otros asuntos tan pequeños, entiende que el Señor Jesús es muy celoso por las almas de su iglesia. Es necesario que la iglesia eleve su mente y su entendimiento por encima de lo más básico de la escritura, como se les ha enseñado. El Señor está hablando aquí de un antiguo Rephaim, que es solo una forma de gigante. Vamos a seguir. Dice, porque solo Og de Basán quedó de los restantes de los gigantes. Esto es Deuteronomio capítulo 3 y versículo 11. De hecho, su cama era una cama de hierro. No está en Rabá, allí con la gente de Amón, medía 9 codos de largo y 4 codos de ancho conforme al codo estándar. Si haces un poco de investigación ligera en internet, encontrarás que la cama de Og de Basán medía más de 13 pies de largo y 6 pies de ancho. Ahora entiende que 6 pies es usualmente como medimos a las personas, usualmente hombres, en una versión de altura. Así que, si quieres poner 6 pies de lado e intentar imaginarte una cama que mide más de 6 pies de largo, quiero que pienses brevemente en el cuerpo que está acostado en una cama que tiene 13 o más pies de largo y 6 pies de ancho. Puedo asegurarte que absolutamente nadie, ni siquiera la persona más alta y más grande en la NFL, ni la persona más alta y más grande en la NBA tiene esas dimensiones. Estas son las dimensiones de este Nefilim en particular, y el Señor está revelando aquí. Y te profetizo por el Espíritu del Señor que en estos tiempos finales vendrá manipulación de ADN que podrá traer de vuelta criaturas, seres y personajes que estuvieron muertos hace mucho tiempo. Serán hechos de nuevo por ingeniería inversa, ya sea a partir de sus sudarios de momia. Así que cuando una momia es envuelta, obviamente su cuerpo ha sido limpiado, su cuerpo ha sido lavado, su cuerpo ha sido aceitado, y luego se le han puesto pequeñas tiras de tela junto con resina y otras especias para preservar los cuerpos. Y por eso cuando ahora encuentran momias y las mantienen en los museos, te sorprenderías al ver que todavía hay pequeños fragmentos de carne y tejido adheridos a la forma en que estos seres fueron preservados. Ahora puedes entender quién instruyó a los faraones a cómo preservar sus cuerpos y cómo mantener ciertos cuerpos para que a través de miles de siglos estos cuerpos hayan llegado lo suficientemente intactos al siglo XXI, como para contener pedazos de carne, pedazos de sangre seca y muchísimos huesos, que pueden ser utilizados en tecnología superior de ingeniería inversa de ADN. He compartido en el blog muchas veces que así como fue en los días de Noé, así será de nuevo. Ahora que has escuchado en cámara cómo fue en los días de Noé, ¿quién andaba caminando en los días de Noé? ¿Quién dormía con quién en los días de Noé y daba luz a lo que estaba en los días de Noé? Entiende que el Espíritu del Señor Dios está advirtiendo ahora a la iglesia que veremos estas cosas regresar y morar entre nosotros. Lo último que el Señor dijo sobre Og de Basán. Aquí hablo sobre cómo Josué está recordando que fueron a la guerra contra Og de Basán y tomaron todo el territorio de Og de Basán. El Señor me dijo lo más asombroso, celestial, Og demandará sus heredades a los descendientes de aquellos que tomaron su tierra. Og exigirá sus ciudades, sus pueblos y su tierra a los descendientes de quienes tomaron. Sus 60 ciudades mataron a su gente. Y como dice la escritura aquí, lo atacaron hasta que no le quedaron sobrevivientes. Pero el Señor dice declarar a los descendientes de quienes hicieron esto, que Él es el Señor su Dios. Y como lo derrotaron en aquellos días, lo derrotarán otra vez. Voy a detener esta enseñanza aquí. Te hago saber ahora que esta va a ser una serie muy larga. Podría ser la serie más larga que haga en La Voz del Maestro. Simplemente hay demasiada información que el Señor me ha dado acerca de esto, y planeo ir a través de ella lentamente para el beneficio de aquellos que tal vez nunca la han escuchado antes y para aquellos que sí la han escuchado. Que el Señor te bendiga en tu entendimiento. Quizás habrá una o dos cosas que nunca habías escuchado antes, pero para la mayoría de la iglesia que apenas está despertando, entiende que los hijos de Dios son ángeles, los Bene Elohim. No son hombres buenos y piadosos. Tienes que estar dispuesto a hacer el trabajo. Siempre digo esto, el lema de este ministerio es haz la palabra y haz el trabajo. Tienes que estar dispuesto a hacer la investigación. Si yo pude pasar los años siguiendo la voz del Señor investigando estos asuntos, escribiendo las revelaciones que Él me daba y definitivamente siendo lo suficientemente fiel como para registrar los sueños, entonces lo mínimo que podemos hacer cuando venimos a este canal es estar dispuestos a hacer la investigación básica.
La investigación básica es mucho más útil y es de mucha más riqueza para ti que simplemente la pereza de hacer una pregunta. Hacer una pregunta no es malo. Mis padres siempre nos decían que hacer una pregunta es una señal de inteligencia, pero muchas de las preguntas que se hacen desafortunadamente no son del mejor tipo. Simplemente son preguntas con la esperanza de que alguien dé todo masticado, de que alguien haga todo el trabajo. Y este no es un lugar donde simplemente puedas hacer preguntas y esperar que haya tiempo para atender todas esas preguntas. Este es el tiempo en que ya no somos niños. Es tiempo de tomar la espada. Es tiempo de ceñirse la armadura del Señor. Y una de las piezas más importantes de la armadura es el yelmo de la salvación. Nuestra salvación necesita estar entera y nuestra salvación necesita estar completa al tener toda la información necesaria. Y así la venida de estas cosas volverá a la tierra. Ellos volverán a la tierra. Y por eso la Escritura dice en Lucas 21, los corazones de los hombres desfalleciendo por las cosas que vienen sobre la tierra. Puedo asegurarte que la Biblia no está hablando de tsunamis, guerras, rumores de guerras y terremotos, que son cosas que hemos visto por generaciones. Está hablando de lo que el ojo jamás ha visto. Está hablando de lo que nunca hemos experimentado. La mezcla de la semilla humana con semilla impura, así como estos ángeles durmieron con mujeres en el pasado. Ellos regresarán y ya han estado modificando el genoma humano. Ya han estado creando múltiples híbridos de sí mismos, pero llegará el día en que se manifestarán como ellos mismos. Y por supuesto mujeres y hombres como el Señor ha revelado los tomarán como amantes. Así que hasta que nos veamos de nuevo, esta es Celestial con la voz del Maestro. Dios bendiga a cada uno de ustedes que viene a este canal, que aprende de este canal, que toma las palabras del Señor y las lleva de regreso para probarlas en oración. Que el Señor les certifique que es su Espíritu el que habla aquí. Agradezco a cada persona que envía una donación o un regalo a este ministerio. Gracias por apoyar esta obra. Esta es mi labor de amor para el Señor, y oro por cada persona que decide sembrar su semilla aquí. Les pido por favor no usar Cash App. No lo estoy usando. Es una dificultad para mí. Así que si tienes una ofrenda que hacer, por favor revisa la caja de la descripción y lee las instrucciones allí, y entonces eso será una bendición y te lo agradezco de antemano. Pondré esta profecía en una forma modificada en la voz del Maestro y pondré el enlace después. Siempre revisa de nuevo en unas horas para los enlaces. Y hasta que te vea de nuevo, que Dios te bendiga, te guarde, te enseñe y te preserve, te guíe a toda verdad y te cubra con sus alas eternas. Hasta que te vea de nuevo. Adiós.